porque en los corazones sagrados de Jesús y de María encontramos el refugio ante tanta maldad, ante tanta crueldad, también ante tanta desidia y que a veces no sabemos hacia dónde ir. Gracias por ser nuestro refugio. Hoy día quería hablarles acerca de la historia del Espíritu Santo, de la espiritualidad. A veces hemos creído que solamente era Santa Margarita María de Alacoque y que salió de allí la enseñanza y la espiritualidad al Sagrado Corazón de Jesús. Agradezco la oportunidad porque la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, así se llama también nuestra parroquia aquí en Manta. Y quería hablarles acerca de todo, sobre todo de los datos históricos de otros santos que nos han invitado a nosotros a pensar, a reflexionar en el Sagrado Corazón de Jesús. Desde los primeros siglos del cristianismo ha sido costumbre meditar acerca del misterio de la sangre y del agua. Hay escritos de místicos, etcétera, de los que ha visto y de los que la iglesia ha visto nacer su vida, es decir, la iglesia nace de la sangre y del agua de Cristo. Y los santos padres, un sinnúmero de santos padres, veían el corazón de Jesús como el símbolo del amor, de donde las gentes beberán con gozo de la fuente de la salvación, como nos dice Isaías 12. Ya en el siglo cuarto, San Agustín escribió sobre San Juan que éste bebió de los secretos sublimes, de las profundidades más íntimas del corazón de Jesús. Es decir, ya Agustín habla perfectamente del el corazón de Jesús, más o menos como lo entendemos ahora. Y San Juan Crisóstomos, el pico de oro, como ha sido llamado, escribe también en esta misma línea. Es verdad que a partir solo de la Edad Media, cuando se ha ido mostrando claramente más la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Por ejemplo, en los monasterios benedictinos, y eso sí los tienen en Norteamérica, y en los cistercienses, esta devoción ya era muy conocida en la Edad Media. Y ellos eran muy profundos cuando hablaban acerca del corazón de Jesús. Por ejemplo, San Bernardo de Claraval, allá en el 1153, él hablaba de la lanzada en el costado de Jesús, muestra el amor de su corazón por nosotros. Y para el beato Guillermo de Thierry, 1148, un poquito antes, es de mucha importancia entrar de lleno en el corazón de Jesús, en el santo de los santos, llamaba él. Es decir, ya existía la idea del Sagrado Corazón de Jesús en la Edad Media. En el siglo XII, ya avanzadito, es cuando encontramos los escritos más importantes de la época medieval acerca de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ya había la devoción, ¿sí? Y Santa Ludgarda, que es una de las más grandes difusoras, vio a Jesús que le mostraba la herida del costado y nuestro Señor intercambió místicamente su corazón con el de ella. Es considerada la visión medieval del corazón de Jesús. También San Buenaventura es un franciscano. San Buenaventura, uno de los primeros franciscanos, uno de los más grandes intelectuales de la iglesia, dominaba al corazón de Jesús y le decía, fuente viva. El Sagrado Corazón de Jesús es la fuente viva. Y escribió más o menos así.
Qué bueno, qué dulce es habitar en tu corazón, oh Jesús. ¿Quién hay que no desee esta perla? Escribía así San Buenaventura. Y en esta misma línea escribe una mística alemana llamada Santa Matilde, que era viuda, pero realmente es Santa Gertrudis de Exta, que era una religiosa del Cister, es decir, cisterciense, monja de claustro, la que tiene las más importantes revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Tuvo una experiencia mística tan profunda que ella llegó a reclinar su cabeza en el costado de Cristo y oír los latidos del corazón de Jesús. Estas cosas son maravillosas. En esta visión le llegó a preguntar a San Juan Evangelista por qué no había hablado de lo que sintió y entendió cuando San Juan había reclinado la cabeza en el costado de Cristo y escuchó los latidos. Ella le dijo a San Juan. Él le respondió que su misión en ese tiempo en el que la iglesia se formaba era únicamente hablar de la palabra, del verbo, pero todavía no estaba autorizado ni iluminado para hablar del corazón. Pero en estos últimos tiempos es cuando les hablaba reservadamente la gracia de oír elocuente del corazón encarnado. Esa voz, esta voz, el mundo debilitado en el amor de Dios, se renovará, se levantará, quedó como en un letargo después del medievo, después de esta parte de la Edad Media, quedó como en un letargo la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Solamente a finales del siglo tercero, otra figura en relación con la devoción del Sagrado Corazón de Jesús que se llama Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena era una terciaria dominicana y también tuvo unas experiencias místicas y revelaciones de nuestro Señor. Lanspergio, un monje cartujo en 1539, es la primera persona, ojo, que recomendó la entronización de una imagen del corazón de Jesús en las casas para ser venerada. Es la primera vez. En 1539 murió este sacerdote Lanspergio. Y ya en el siglo XV tenemos dos religiosas carmelitas que también nos van a hablar mucho del corazón de Jesús. Una de ellas es Santa Teresa de Jesús, la grande, gran difusora de la humanidad de Cristo. Y otra santa italiana, Santa Magdalena de Pazzi, que tuvo la experiencia mística de intercambiar su corazón con el corazón de Jesús, acercando el momento cumbre de las revelaciones del corazón de Jesús. Y aquí también no nos olvidemos de hablar de la figura de San Francisco de Sales, obispo, doctor de la iglesia, el fundador de una orden, la Orden de la Visitación, que fue un gran difusor de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. A pesar de todos estos ejemplos que hemos dado de los santos padres en tiempo del medievo, de estos santos, Magdalena Pazzi, de Santa Teresa, el que consiguió que se hiciese pública mediante su difusión en el oficio divino y se estableciese una fiesta, aunque no para toda la iglesia, fue San Juan Eudes en 1680. Se le dominó por los papas de aquel entonces como el apóstol del culto litúrgico de los sagrados corazones. Así fue llamado San Juan Eudes. Y ya en la congregación que él fundó,
se celebraba la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Y ahí entonces, sin embargo, la fuente más importante de la devoción en la forma como la conocemos hoy es Santa Margarita María de Alacoque en 1690. Era una monja salesa del monasterio de Paray-le-Monier, a quien Jesús se le apareció para revelarle los deseos de su corazón. Y a ella es que le confía la tarea de extender esta devoción por el mundo, en la iglesia. Y desde 1673 ella recibe apariciones de Jesús. En la primera aparición, Jesús le dice: mi corazón divino está apasionado de amor por los hombres, y en ti en particular, que al no poder contener en sí las llamas de su ardiente caridad, quiere transmitirla con todos los medios. A finales de este mismo año, 1673, como ya Santa Gertrudis, Jesús hizo que reclinase su cabeza sobre su corazón y le descubrió las maravillas de su amor. Le dijo que deseaba que éstas fueran conocidas por toda la humanidad y que los tesoros de su bondad fueran difundidos, que la había escogido a ella para esa tarea. Y la aparición más importante, conocida como la gran aparición, cuando uno estudia la vida de Santa Margarita María de Alacoque, la mayoría de los escritores, de los biógrafos, ponen una cosa que se llama la gran aparición, un título, y que se produjo en la octava del Corpus en el 1675. Y Jesús le dijo: mire este corazón que tanto ha amado a los hombres y que nada ha perdonado hasta consumirse y agotarse para demostrarles su amor. Y en cambio no recibe de la mayoría más que ingratitudes por sus irreverencias, sacrilegios y desprecios en este sacramento de amor. Pero lo que me es todavía más sensible es que obren así los corazones que de manera especial se han consagrado a mí. En una carta de Santa Margarita María, la carta número 141, la santa nos comunica las promesas que Jesús hace a los devotos de su Sagrado Corazón. En multitudes y en ocasiones nos dice que esta devoción es el camino más corto para ir a Jesús. Eso lo dice ella. Las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita son importantísimas. No son porque la mayoría de los documentos de la iglesia que hablan sobre el Sagrado Corazón las toman como fuente principal, sino también por las peticiones concretas que en ella pide el Señor. El Señor le pide una fiesta para la Iglesia Universal, el primer viernes después de la octava del Corpus, como todavía se sigue celebrando hoy. La hora santa, los 9 primeros viernes que mucha gente los guarda. El director Sí, espiritual de Santa Margarita María, el jesuita San Claudio de la Colombier, creyendo que las revelaciones místicas que ella recibía desde un principio le hizo caso y se dedicó él también en cuerpo y alma a propagar la devoción, tanto dentro de su orden como fuera de ella. Y así los jesuitas, este era jesuita, extendieron la devoción por el mundo a través de los miembros, desde luego, de la Compañía de Jesús. Los libros de los jesuitas Juan Croiset y José de Gallifet fueron fundamentales para esta difusión, a pesar de las controversias de opositores como la de los jansenistas. También surgieron en esa época innumerables asociaciones, congregaciones e institutos seculares para la extensión del culto.
En España mismo, en el siglo ya XVIII, el estudiante jesuita Bernardo de Hoyos tuvo varias apariciones del Sagrado Corazón de Jesús en las que le mostró su corazón, le descubrió sus tesoros y le confió la misión de extender esta devoción por todo el reino de España. Le descubrió también lo que entonces se llamaba Hispanoamérica, ¿no? Y Filipinas. En mayo de 1733 recibió las promesas del corazón de Jesús. Reinaré en España y con más veneración que otras partes. Las gracias místicas y las comunicaciones que recibió este santo fueron muy abundantes y gracias a su apostolado rápidamente por toda España y a través de los misioneros jesuitas por toda Hispanoamérica y Filipinas. Fue un golpe muy fuerte que recibió la devoción. Fue, por ejemplo, por eso la supresión de los jesuitas en España y en todas las Américas en 1773, porque frenó la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Por ejemplo, en España se prohibieron los libros del corazón de Jesús, por lo tanto, también aquí en las Américas. Y el emperador de Austria dio orden que desaparecieran todas las imágenes del Sagrado Corazón de todas las iglesias. Pero a pesar de eso, en el siglo XIX volvió a surgir con gran fuerza. En 1856, el Papa Pío IX, fundador de nuestra diócesis, en 1871, 71, extendió la fiesta del Sagrado Corazón a toda la iglesia. Y a finales del siglo XX, la Beata María del Divino Corazón de la Congregación de las Hermanas de la Caridad del Buen Pastor recibió del Sagrado Corazón de Jesús el encargo de que el mundo entero se consagrara al Sagrado Corazón. Escribió el Papa León XIII y haciendo suya la petición, consagra el mundo en 1899. Es de destacar que desde la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad son muchas las naciones, especialmente las de Hispanoamérica, que han consagrado públicamente su vida al corazón de Jesús. Voy a esta última partecita, voy a hablar desde Ecuador, la experiencia del Sagrado Corazón de Jesús en la República del Ecuador. Los jesuitas trajeron la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Por la gracia de Dios, nosotros tuvimos un presidente, en principio de la República, un presidente cristiano. Para muchos es un santo, el doctor Gabriel García Moreno, amigo del Papa Pío IX. Para muchos un santo, para otros un gran dictador y un tirano. Murió mártir. El proceso de él no se lleva todavía adelante por las controversias con los masones actuales y porque se encargaron durante más de 100 años de tirar mucha suciedad sobre la imagen del doctor García Moreno. Se ha escrito libros del doctor Moreno, del mártir del Gólgota. Es un libro que se leyó mucho y que algunos a lo mejor lo conocen. Eh, García Moreno fue presidente 2 veces del país, por 2 ocasiones. Pero en 1875, si mal no recuerdo, el presidente García Moreno, en comunión con los obispos del Ecuador, consagra el Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, la primera república del mundo consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. La oración que se compuso en ese entonces es la misma que se vuelve a recitar ahora. Cada año tratamos de repetir la misma oración, una oración llena de unción, de devoción y de entrega al Sagrado Corazón de Jesús. Hemos escuchado nosotros aquí que una serie de santos tuvieron el privilegio
de recostar en sus visiones, de recostarse en el pecho de Jesús y sentir los latidos del corazón, ¿verdad? Varias veces vimos eso, varias veces escuchamos. Y yo quiero hablar ahora de una santa ecuatoriana. Y pueden ustedes buscarla en Google, Santa Narcisa de Jesús. Pues en una de las experiencias místicas, Santa Narcisa de Jesús, una laica que nació en un pueblito llamado Novol, que pertenecía Tengo una en reunión, ahora salgo, ahora salgo. a la provincia del Guayas. Y una de las experiencias de Santa Narcisa de Jesús es que se le parece Jesús y saca el corazón Jesús y ella besa el corazón de Jesús. Esa experiencia de besar el corazón de Jesús marcará la vida de Narcisa, que abandonará a su pueblo, se irá a Guayaquil y después un confesor la invitará a irse al Perú. Y es en Perú donde muere en olor de santidad en 1869. Dos cosas de ella. Esta mujer que tiene la experiencia del corazón de Jesús, que quiere al corazón de Jesús, seguramente lo había aprendido ya en Guayaquil, esa devoción en Guayaquil. Algunas veces habrá ido a la iglesia de San José, que actualmente y desde siempre la han regido los jesuitas. Y los jesuitas eran los propagadores de la imagen y de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús mediante en el entonces el padre Claudio. Después también en nuestros tiempos actuales se ha ido presentando la imagen del corazón de Jesús. Hemos dicho que el Papa León XIII la consagra en Estados Unidos, seguramente en el siglo XX se hizo, no recuerdo la fecha. Uno de los intereses era el reinado. Por último, la Virgen, perdón, el corazón de Jesús se le aparece también en las revelaciones que tuvo Santa Faustina, que ya era más cercana, esta religiosa polaca. A ella Jesús le mostró de que su corazón brotaban rayos rojos y blancos y le expresó su deseo de derramar su misericordia sobre toda la humanidad. Y gracias a San Juan Pablo II, el culto a la Divina Misericordia, por ejemplo, tuvo difusión también. Pero no nos olvidemos que los rayos de la imagen del Señor de la Misericordia brotan del amor del corazón de Jesús. Yo voy a terminar diciéndoles que tenemos que pasar nosotros, digo nosotros porque me considero parte de ustedes, tenemos que pasar, los amigos de Jesús, tenemos que pasar de una devoción a una espiritualidad. Eso es un paso que a veces nos va a costar. El reto que tenemos que plantearnos con seriedad y responsabilidad es pasar de la devoción a la espiritualidad. Es decir, no quedarnos en una serie de actos devocionales. Es bonito hacer la novena al corazón de Jesús. Es bonito comprar la velita del corazón de Jesús, cargar el detente del corazón de Jesús con el corazón de Jesús. Ir los viernes, primeros viernes del mes del corazón de Jesús. ¿Sí? Sí, hay que dejar que la vida se impregne. Hay que dejar que la vida se empape como de un perfume. Hay que dejar que nuestra vida adopte unas posturas y criterios que nos vaya identificando, o mejor dicho, que nos vaya haciendo parecidos a Jesús. Sí, y desechar aquello que no pertenece a la vida de Jesús, que no tiene en cuenta el vivir cristiano. Nosotros tenemos que hacer un camino
No es que tenemos que olvidarnos de las devociones por el amor del cielo, no, esas nos ayudan a hacer un camino de espiritualidad, pero la devoción no es espiritualidad. Es bueno recordar que una espiritualidad en la iglesia no aporta una doctrina nueva. Una espiritualidad no excluye a las otras, sino que consiste en una forma de vida cristiana que acentúa algunos rasgos del único evangelio de Cristo. Es decir, acentuar una cosa de la vida del Señor. Ciertamente que nuestra forma de vivir está impregnada y debe estar impregnada de esta espiritualidad. Y aunque no hayamos reflexionado mucho sobre ello, lo cierto es que hoy, mis queridas hermanas, me imagino que habrá algún hombre, ciertamente es hora de que vemos que se hace como urgente una visión de esta forma de vivir nuestra fe en Jesucristo, para que se haga de forma más consciente y vital. Hoy el Papa nos ha presentado ese nuevo documento, una humanidad con dignidad. En resumen, el Papa nos ha pedido, y esto, perdónenme que meta esto en esta conversación, el Papa pide al mundo, a lo mejor no le harán caso, pero pide al mundo que la inteligencia artificial tenga sus límites, que no se puede continuar diciendo, como ya se dice, especialmente en el país del norte, que solo los que tienen inteligencia, el poder y el dinero pueden gobernar el mundo. El Papa ha sido claro en esto. Y no porque esté en contra de Trump o de cualquiera. No, no, por Dios. No, está en contra de una mentalidad que vuelve a colonizar y hacer esclavos de manera diferente que hace unos pocos años a nuestra humanidad. El Papa quiere evitar esa lepra a la que la iglesia nunca, o mejor dicho, a la que la iglesia no denunció con vehemencia, a la que la iglesia no tuvo los pantalones para amarrárselos fuertes en la hora de hablar. Hay una sola ley que brota del corazón de Jesús. Es la ley del amor. Es el lenguaje que los muchachitos o los chicos más grandecitos que se encuentran con ustedes pueden entender. Ayer celebrábamos la fiesta de Pentecostés y tengo una experiencia a mi haber que lo conté también porque yo consideraba importante. Tuve la oportunidad de ir a Etiopía, a Addis Abeba, a sustituir a un sacerdote que operaban de corazón abierto. Yo estudiaba en Italia y me ofrecí de misionero para ir a colaborar con este sacerdote mientras él iba a Europa a realizarse la operación. Yo no sabía ninguna de las lenguas que se hablan en Etiopía. Y sin embargo, pasé los momentos más dichosos con esos muchachitos en un hospital donde jugábamos sin decir yo una sola palabra, porque no podía hablar, porque no me iban a entender. Y cuando ellos me hablaban, tampoco le entendía. Y sin embargo, jugábamos y sin embargo, cantábamos y bailábamos y gritábamos de alegría sin hablar ninguna palabra. Hasta tal punto que cuando vino la religiosa que acompaña a los chicos y habla alguna de... a propósito, 16 lenguas distintas hablaban ahí en la sala, porque son tribales. Y una de las religiosas le preguntó, ¿qué tal el padre Larry?
Y ellos dijeron, bien, bien, es simpático, unas palabras así. Pero una niña levantó la mano y dijo, es Uti. Uti significaba en su lengua, es mudo. Pero aprendí a hablar la lengua que ustedes están enseñando, mis hermanas, mis amigos de Jesús y de María. Están enseñando la lengua que ustedes hablan bien y que por el carisma de este movimiento el Espíritu les llene de esa palabra, que el corazón de Jesús les dé palabra y corazón para llegar a todos. Yo les voy a dar mi bendición. Yo me despido porque ya me están llamando y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Gracias, Gracias. Padre. Padre Larry, un Gracias. segundito nada más, déjeme hacer Gracias. por si acaso tenemos preguntas, pudiéramos mandarle las preguntas a Anabela y usted nos las Sí, contesta sí, por por escrito, favor, porque por favor. tengo unas cuantitas preguntas que me hubiera gustado compartir con usted, pero sé que lo están esperando. Muchísimas A ver, yo gracias. creo que tengo, a ver, Muchas gracias, acá son Padre. las 7:09. Tengo Ok, hasta las y cuarto. ok. Pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes que yo haga la mía? Bueno, una... una cosa que quería, que me impresionó muchísimo de su charla es lo del cambio de corazón, porque nosotros le enseñamos a los niños el cambio de corazón en la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y mi pregunta es, ¿podemos enseñarles a los niños el cambio de corazón con Jesús, ya que queremos que sean otro Jesús en la tierra, pero pudiéramos trabajar eso con los niños? ¿Qué piensa usted? Cuál es su opinión acerca de eso? Por supuesto, mire, claro que se puede, porque en el Ecuador, después que el Ecuador fue consagrado al corazón de Jesús, al poco tiempo también se hizo la consagración al Sagrado Corazón de María, porque van juntos, no podemos separar el corazón de la madre del hijo, ¿no? Sí se puede hacer, habrá que buscar litúrgicamente alguna cosa allí, pero sí se puede, por supuesto. Ok, perfecto. Janet de Nicaragua, Janet García, ¿tiene una pregunta? Janet, ¿tienes? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, buenas tardes, padre, buenas tardes, hermanos. Qué linda la enseñanza. Solo compartirle que yo les enseño a los niños un canto de Jesucito de mi vida Sí, y ahí sí, todo, dice, acá también la cantamos. de Jesucito de mi vida, yo Tómalo, soy. tómalo, tuyo es y mío no esa. Y entonces ellos son de edad de 3 años porque es un preescolar. Entonces me dicen ellos, profe, él me dio su corazón. Eso, eso. Ese mensaje, padre, yo me quedé Y mire, y ese impresionada. mensaje no solamente puede ser para los niños, como también trabajamos con padres de chanfle indirectamente, también es el mensaje para Sí, los papás también entran en claro. esa dinámica. Habrá que ir despacito, eso sí. Sí, muy lindo. Gracias, padre. Qué bello su mensaje. ¿Alguien tiene otra pregunta? Para que vean ahí, miren, ahí les voy a poner la imagen del corazón de Jesús. Sí, qué lindo. Esa es de la escuela peruana, de la escuela cusqueña. Pues, si nadie tiene ninguna otra pregunta, le agradecemos de todo corazón que haya venido a nuestra reunión mensual, por su Gracias, padre. bendición, por su intervención, por darnos una luz todavía más profunda al Sagrado Corazón, que ya nosotros se lo estamos enseñando a los niños, pero nos da, a mí me, yo como tengo la mente así que vuela, como cuando le estaba hablando es pensar cómo se lo vamos a enseñar a los niños. Entonces me encantó todos los santos, porque eso es una otra cosa que le enseñamos a los niños, la vida de los santos y santos que no conocía de nombre. Así es que Ah, gracias sí, nombres difíciles de pronunciar. por todo eso que nos dio en este ratito y le agradecemos un montón y le damos un abrazo y le aplaudimos. También un abrazo Muchas desde gracias, Ecuador. muchas Gracias. gracias, muchísimas gracias, Padre, Dios le pague. Muchas gracias. muchas gracias.
Gracias a